Aquella lluviosa mañana del 6 de octubre de 1974, llegó una llamada a la policía local de Ossett, en Yorkshire, que dejaría todo un país completamente helado. Unos agentes que patrullaban por la zona habían dado con un hombre completamente manchado de rojo, que gritaba algo sobre el demonio y su liberación. Era evidente que estaba sufriendo algún tipo de trastorno o de crisis bastante grave. Los agentes llegaron a pensar que quizás había tomado algo que le estaba haciendo delirar. En un primer momento se bajaron del coche patrulla con la intención de intentar calmar a aquel hombre que no parecía escuchar a los policías, ni siquiera fijar la vista en ninguna parte. Tras unos minutos intentando sacar algo de información, consiguieron que les señalara a duras penas dónde estaba su casa, a tan solo unos metros de allí. Los agentes abrieron la puerta sin esfuerzo. Dieron varias voces para ver si alguien respondía. Tenían entendido que la mujer estaba en casa, pero nadie salió a recibirles. Según se fueron adentrando, más y más manchas rojas salpicaban las paredes de las diferentes habitaciones. Sumado a eso, un olor bastante fuerte les hizo sospechar. Se temían lo peor, pero sin duda, nada parecido a la escena tan dantesca que dejó a los agentes completamente paralizados. Unos metros más allá estaba el cuerpo de la mujer sin vida. No tenía ojos ni lengua. No tenía siquiera piel en el rostro. Esparcidos a su alrededor estaban las partes de un animal que poco después supieron que se trataba del perro de la familia. Si la mujer había sido encontrada así, solo os diremos que la mascota se llevó la peor parte, si eso es posible. Los agentes, que hasta entonces pensaban que este hombre estaba cubierto de pintura roja, pronto se dieron cuenta de que no era eso lo que empapaba todo su cuerpo ni toda la casa. Intentaron que le respondiera a varias preguntas, pero él parecía tener un discurso interno consigo mismo que repetía una y otra vez, en el que hablaba de algo relacionado con la liberación y que el demonio que tenía ella ya se había ido, según llegó a escuchar la policía. Horas más tarde, en comisaría, aquel hombre finalmente les diría que se llamaba Michael Taylor y también les contaría que esa misma madrugada habría sido exorcizado, aunque al parecer todavía quedaban varios demonios dentro de él que le habrían llevado a cometer ese terrible crimen. Os hablamos del exorcismo de Michael Taylor, un caso que dio la vuelta al mundo e hizo cuestionar de nuevo hasta dónde llegan los límites que señalan si alguien está sufriendo serios trastornos mentales o si por el contrario está realmente poseído. Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. La última actualización oficial que hizo la Iglesia Católica sobre las reglas del exorcismo se llevó a cabo en el año 1999, momento en el que el Vaticano publicó su primer documento oficial acerca de este tema, donde se reflejaron una serie de pautas actualizadas para el análisis de posesiones demoníacas y la realización de exorcismos. Este documento estaba basado en otro que llevaba existiendo durante cientos de años, concretamente desde el 1614, llamado Rituale Romanum, un libro litúrgico que la Iglesia utilizaba para llevar a cabo una variedad de ritos y ceremonias sagradas. Paralelamente, a lo largo de todos estos años, la ciencia ha evolucionado satisfactoriamente, permitiendo analizar y tratar infinidad de trastornos mentales que, por desgracia, hace no tanto tiempo se llegaban a confundir con posesiones demoníacas. Esta serie de avances han hecho que, por suerte, a día de hoy la Iglesia no solo se apoye en su documento sobre reglas del exorcismo, sino que también se ayude de profesionales como psicólogos o personal médico que se encargan de estudiar al paciente en cuestión para ver si efectivamente se trata de una posesión o no. A grandes rasgos, y para que nos podamos hacer una idea, existen 3 aspectos clave que la Iglesia utiliza durante la evaluación del paciente para saber si hay que llevar a cabo un exorcismo. La primera de ellas se basaría en la fuerza sobrehumana, es decir,
que la persona en cuestión sea capaz de levantar objetos pesados como muebles cuando su condición física en una situación normal no se lo permitiría. La segunda, y quizás la más perceptible a simple vista, es que la persona en cuestión sepa hablar otros idiomas o incluso lenguas muertas que jamás ha escuchado, ni mucho menos ha estudiado, como podrían ser el arameo o el latín. Por último, que tenga una percepción elevada, es decir, que esta persona sepa cosas sobre otros a los que apenas conocen y con los que ni siquiera ha hablado. Pero aunque a día de hoy existen estas pautas, hasta hace no mucho tiempo las cosas eran completamente distintas. Se hablaba de posesiones donde no las había. Se señalaba de poseídas a personas que sufrían serios problemas mentales y en lugar de llevar a cabo tratamiento o medicación específica para tratarles, se seguía alimentando esa creencia de posesión a través del miedo y en especial del desconocimiento. Sabéis que a nosotras nos gusta empezar nuestros capítulos directamente contándoos la historia en cuestión, pero en esta ocasión hemos visto relevante señalaros estos aspectos porque el exorcismo de Michael Taylor es uno de esos casos donde hay quienes aseguran que si muchas cosas se hubieran sabido con antelación, toda esta tragedia se podría haber evitado. Poco se sabe de la infancia y la adolescencia de Michael Taylor, más allá de que nació el 21 de septiembre de 1944 en Inglaterra, donde vivió a lo largo de toda su vida. Para el año 1974, momento en el que se ubica este caso, Michael tenía 31 años y estaba casado con su esposa, Christine Taylor, de 29. De puertas para afuera, según declararon los familiares y amigos tiempo después, era una pareja feliz, donde los dos se querían, se dedicaban todo su trabajo y su tiempo para cuidar lo mejor posible a sus 5 hijos y a su perro. Taylor trabajaba como carnicero. Era un hombre amable, educado y su vida era rutinaria y sencilla. Iba al trabajo donde pasaba gran parte del día y una vez cerraba la tienda volvía a casa con su familia. Sin embargo, ese año la cosa no empezó tan bien como los Taylor creían. Unas semanas después de las Navidades, durante su jornada laboral, Michael se hizo daño en la espalda cargando una de las cajas llenas de carne. Pensó que se trataba de un mal movimiento, de un dolor puntual, y continuó como si nada durante los siguientes días, forzándolo. Y por consecuencia, su dolor fue a peor. A esto se le suma la recesión por la que pasaba gran parte del mundo en aquella época. Reino Unido fue sin duda uno de los países más afectados, especialmente por la crisis del petróleo, que a rasgos generales desencadenó escasez de energía, huelgas y despidos constantes en el país. Michael Taylor, al igual que el resto del mundo, sabía que eran tiempos difíciles y que lo último que se podía permitir era faltar muchos días seguidos al trabajo, ya que esto podría derivar en un despido. Él era el único que trabajaba en la familia. Su sueldo iba directo a cuidar de sus hijos y pagar la hipoteca. De él dependía el bienestar de su familia. Esta presión, sumado a la tristeza constante que sentía, hizo que Michael se sumiera en una profunda depresión. Por desgracia, no pudo evitar el dolor durante mucho tiempo. En cuanto acudió al médico, este le dijo que debía reposar si no quería que fuera a más y presentó la baja en el trabajo. Durante los días que Michael estuvo en casa, por su mente no paraban de resonar todas las noticias que escuchaba de forma constante y que hablaban sobre la crisis, la falta de empleo y la escasez de recursos básicos. Una de esas mañanas, durante uno de los paseos matutinos a los que se había acostumbrado el matrimonio Taylor, una vecina llamada Bárbara intentó ayudar a Michael, al que vio bastante deprimido, y le dijo que debía tener fe y apoyarse en algo que le impulsara a seguir adelante. El barrio entero sabía que esa familia, al contrario de lo establecido por la sociedad en aquella época, no era de acudir todos los domingos a la iglesia. Eran creyentes, sí, pero no dedicaban tiempo a ese tipo de actividades. De hecho, era algo sobre lo que nunca habían mostrado interés. Pero ese día, cuando Bárbara le habló de la fe y luego de la religión,
algo despertó dentro de Michael, o al menos él lo sintió así. Al verle interesado, Bárbara le habló sobre un grupo de cristianos que se juntaban cada semana para rezar juntos y unir vínculos. Algunas fuentes se refieren a este grupo como Gauber Christian Fellowship Group, basado en el amor, la felicidad, la espiritualidad y la curación a través de la fe. A esas alturas, Michael se encontraba perdido. Y estas palabras para él fueron algo así como una salvación. Su mujer, Christine, que tan solo quería que él estuviese lo mejor posible, aceptó ir con él a una de las reuniones. Así fue como tan solo unos días después, Michael y Christine asistieron a este encuentro. Allí conocieron a la líder del grupo, una joven predicadora de tan solo 22 años llamada Mary Robinson. Una chica carismática, con una personalidad fuerte, que hablaba maravillas sobre el Señor, con una sonrisa radiante y un cabello rubio que hipnotizó a Michael desde el primer momento en el que la vio. Todo el mundo en esa sala se bebía sus palabras, su manera de transmitir el mensaje, de sentir la fe, era perfecta. Durante su charla, Mary en ocasiones se acercaba a algunos creyentes que pedían consuelo y que pedían ser curados. Ella ponía sus manos en su pecho, cerraba los ojos y poco a poco la cara de los creyentes iba cambiando. Parecían no sufrir. Incluso una mujer que lloraba desconsolada y llevaba así de mal durante semanas. Tan pronto como la joven predicadora se acercó a ella, su dolor pareció disminuir considerablemente hasta esfumarse por completo. Era casi como un milagro. A partir de ahí, Michael hizo todo lo posible para acercarse a Mary Robinson. Al final de una de estas charlas, el matrimonio le contó la situación por la que estaba pasando Taylor y ella le ofreció realizar reuniones privadas para anular el mal que rodeaba a Michael. Así fue como la joven, que decía actuar bajo el poder de Dios, empezó a verse con Michael muy a menudo. De hecho, era costumbre que después de rezar en comunidad, ambos se quedaran solos en esa sala para realizar esas sesiones privadas. Tanto es así que al poco tiempo la gente empezó a hablar, y no precisamente en un buen sentido. Christine, la esposa, sentía las miradas de todos los integrantes clavados en su espalda. En alguna que otra ocasión llegó incluso a escuchar cómo cuchicheaban sobre un posible romance entre Michael y Mary y lo sola que se iba a quedar ella. Al mismo tiempo notó que la actitud de su marido en casa empezaba a cambiar. En lugar de mejorar y estar más feliz, como ambos pensaban en un principio, Taylor cada vez estaba más distante, más arisco y prefería pasar la mayor parte del tiempo solo. De hecho, llegó un punto en el que ni siquiera miraba a su mujer y mucho menos a sus hijos. Era como si hubiese dejado de interesarle, como si odiara la idea de tener que convivir con ellos. Harta de esta situación y desesperada por no poder evitar temerse lo peor, Christine decidió hacerles una encerrona. Una tarde, mientras el grupo se había reunido en casa de los Taylor, la mujer les dijo amablemente a su marido y a Mary Robinson que dieran por finalizadas sus sesiones privadas, porque por ahí se rumoreaba que, en lugar de tratar el problema de Michael, habían mantenido relaciones sexuales. Alterados, ambos negaron ante todos los allí presentes que eso fuera real. Es más, la joven Robinson intentó acercarse a Christine, que se alejó bruscamente y les pidió que terminaran con esto y que si tenían algo pendiente que decirse el uno al otro, se lo dijeran a solas en uno de los cuartos de la casa para zanjar este tema de una vez. Así fue como, algo avergonzados, Michael y Mary se encerraron en una de las habitaciones. En privado, los dos aclararon que todas esas sesiones habían tenido un objetivo claro, que era que él se curase y que en ningún caso la cosa había llegado a más. Hasta ese momento. Mientras Mary estaba distraída hablando sobre todo este proceso, de pronto sintió cómo Michael se acercaba bruscamente a ella para intentar darle un beso. Nerviosa, la joven se alejó y le dijo que por su parte no había ninguna otra intención más allá de ayudar al grupo a través de la religión. Pero al parecer, llegados a este punto,
Él ni siquiera la escuchaba e intentó de nuevo abalanzarse sobre ella. Esa vez Mary fue todavía más cortante. Empujó a Michael y fue rápidamente hacia la puerta para salir de la habitación y alejarse de él. Pero él fue más rápido. Empezó a gritar, a golpear a Mary y lo peor de todo es que, según la propia Robinson, Taylor empezó a hablar en lenguas antiguas que él ni siquiera conocía, según le contaría al grupo poco después la propia Mary. De repente miré a Mike y sus rasgos cambiaron por completo. Parecía casi una bestia. Me miraba constantemente con una expresión salvaje en sus ojos. Empecé a gritarle por miedo. Yo también empecé a hablar en lenguas antiguas para alejarme de aquello que le había poseído. Pero Mike también me respondió en esas mismas lenguas. Al escuchar los gritos, Christine y el resto del grupo entraron de golpe en la habitación. Vieron a Mary semi-inconsciente en el suelo y a Michael encima de ella. Y entre varios consiguieron inmovilizar al hombre que no paraba de hablar en lenguas que allí nadie conocía. En cuanto Robinson recobró la conciencia y miró a Mike, vio cómo los ojos de este no eran normales. Ella misma lo describió como ojos de serpiente, con la pupila completamente alargada y el iris en tonos fríos y amarillentos. Tras este incidente, la comunidad empezó a cuchichear. Y no solo nos referimos al grupo que estaba liderado por Mary, sino a todos los vecinos. Cada vez había más rumores y costaba distinguir cuáles eran ciertos y cuáles no. Hay quienes empezaron a señalar a Michael como alguien poseído por el demonio. Además, el comportamiento que tenía en casa era cada vez peor y todo el vecindario estaba al tanto, porque ya la pareja ni siquiera hacía vida juntos. Solo se veía a Christine cuidando de la casa y de los niños. Nada de él. Los pocos curiosos que le veían a través de los cristales decían que se pasaba horas sentado en el sofá, mirando a la nada, y que tan solo se levantaba para echar las cortinas y evitar la mirada de los curiosos. Al mismo tiempo empezaron también a correr varios rumores sobre Mary Robinson. Decían que a la chica le gustaba mucho todo lo relacionado con la espiritualidad, y no solo en el buen sentido. También le gustaba conocer y descubrir más sobre energías más oscuras. Se decía que había leído bastante sobre ello e incluso conocía la manera de invocar seres malignos. Por eso hubo quienes aseguraban que Michael no estaba poseído por entidades que de la nada se hubieran pegado a él, sino que a través de esas sesiones privadas y los ritos que realizaba con Mary, esta había conseguido que los demonios se introdujeran dentro del cuerpo de Michael. La historia de Michael Taylor tomó tal relevancia en todo Yorkshire que dos sacerdotes especializados en la realización de exorcismos, el reverendo Peter Vincent y el pastor Raymond Smith, se acercaron a la casa de la familia para hablar con ellos. Tras conocer a fondo la historia, los sacerdotes les dijeron que Mary Robinson en realidad era una satanista que jugaba con la fe de todos los creyentes y ofrecieron ayuda a Taylor a través de un exorcismo para expulsar así a todos los demonios que se habían apoderado de su cuerpo. Christine respondió por él, ya que a esas alturas Michael apenas hablaba. Había adelgazado mucho, no dormía, tenía alucinaciones y susurraba cosas ininteligibles. Había dejado de ser el Michael que su mujer y todos sus seres queridos conocían. Así fue como la noche del 5 de octubre de 1974, los clérigos prepararon todo lo necesario para llevar a cabo el exorcismo en la iglesia de Santo Tomás en Gauber. La misa sería dirigida por el padre Peter Vincent y Raymond Smith le ayudaría en todo momento. Además, otros religiosos acompañaron la misa para ejercer más fuerza sobre los demonios y conseguir que estos abandonaran el cuerpo de Taylor. El exorcismo fue sin duda uno de los momentos más duros para Michael, como para los sacerdotes. Los testigos dijeron que en cuanto empezaron a rezar, el hombre comenzó a agitarse, a escupir a los allí presentes, a contorsionarse e incluso intentó agredirles. De hecho, tuvieron que parar la misa para atarle, ya que de no ser así,
tenían claro que alguno de los sacerdotes o de los allí presentes iba a salir herido. La sesión fue traumática en todos los aspectos, ya no solo por las convulsiones de Michael, sino también por la brutalidad del rito en sí. En un momento dado, siguiendo las indicaciones de los sacerdotes, tuvieron que coger un crucifijo empapado en agua bendita y meterlo en la garganta de Taylor, que se agitaba de dolor. Cada momento que pasaba, los curas iban actualizando la situación. Les decían a los allí presentes que la mayoría de entidades demoníacas que habitaban en el cuerpo de Taylor estaban siendo expulsadas. Llegaron a decir que hasta 40 demonios habían abandonado su cuerpo tras el exorcismo. Exhaustos después de más de 8 horas de sesión y casi amaneciendo, los sacerdotes decidieron parar para seguir al día siguiente. Todavía Michael tenía dentro varios demonios, concretamente 3: el de la locura, el del asesinato y el de la violencia. Llegados a este punto, dependiendo de las fuentes, existen 2 versiones de la historia. En una se dice que los propios sacerdotes mostraron su preocupación ante la presencia de estas entidades, pero sin apenas fuerzas. Sabían que no conseguirían expulsarlas y por eso decidieron parar. En otras, es una de las mujeres que participó en la misa la que alertó a los sacerdotes del peligro que tendría llevarle a casa con estas entidades demoníacas todavía habitando dentro de su cuerpo. Ella les dijo que lo mejor era que siguieran el exorcismo, que terminaran con esto lo antes posible, pero los religiosos aún así optaron por continuar al día siguiente. Y fue precisamente en ese punto de la historia cuando ocurrió lo peor. De camino a casa, Christine era incapaz de cargar con Michael, el cual parecía un auténtico zombie. Tras las más de 8 horas de exorcismo y con todo lo que le habían hecho durante el rito, sumado a las continuas convulsiones, Taylor estaba fuera de sí. La idea era dormir unas pocas horas a lo largo de la mañana y esa misma noche seguir con la misa que, según los sacerdotes, daría por finalizado el exorcismo de Taylor. Pero es aquí cuando este caso dio un giro radical. Al parecer, apenas 2 horas después de llegar a casa, Michael se levantó de la cama para llevar a cabo el que sería uno de los peores asesinatos ocurridos en el país. El hombre acabó con la vida de su mujer y la del perro de la peor forma posible. Por suerte, si se puede decir así, los 5 hijos del matrimonio se habían quedado a dormir en casa de los abuelos para evitar sufrir todo el proceso de exorcismos. Taylor le quitó la vida a ambos con sus propias manos. Primero a su mujer, a la que estranguló, le quitó la lengua, los ojos e incluso le despegó el rostro del cráneo. Y el perro sufrió una muerte similar, pero además cada uno de sus miembros aparecieron esparcidos por la casa. Cuando la policía se topó con Michael a primera hora de la mañana, pensaron que se trataba de alguien que estaba sufriendo algún tipo de crisis y que estaba manchado de pintura roja. Pero en cuanto vieron la escena, entendieron que eso no era así. Toda la casa estaba llena de salpicaduras, de charcos rojos y los cuerpos estaban esparcidos por diferentes habitaciones. Fue una imagen tan dura que incluso para los policías más veteranos fue difícil de ver. De hecho, el propio inspector, experto en casos criminales, advirtió a los agentes más jóvenes que llegaron minutos después que él que no entraran. Les dijo algo así como lo siguiente: No quieras ver esto, hijo. No he visto nada parecido antes y me he encontrado con algunos casos bastante duros. Es la esposa. Ella no tiene... La ha atacado. Todo está hecho un verdadero desastre. No queda mucho de ella. No quieras verlo. Segundos después de decir esto, el inspector se arrodilló y vomitó en el propio jardín de la casa. Mientras esto ocurría, Michael era esposado y llevado a prisión. Antes de entrar en el coche de los agentes, les dijo: Anoche me prepararon para ello. Intentaron darme paz mental, pero en lugar de eso me llenaron del diablo. Estaba dentro de ella. En el juicio, los abogados de Taylor argumentaron que su comportamiento se debía a una inestabilidad mental sumado a las secuelas traumáticas que le había dejado el exorcismo realizado horas antes.
Para sorpresa de muchos, Michael Taylor fue declarado no culpable por razón de insanidad y enviado a un tratamiento psiquiátrico, primero en Broadmoor Hospital, un hospital psiquiátrico conocido por su alta seguridad que trata a pacientes con trastornos mentales graves y antecedentes violentos, y posteriormente fue llevado a Park Lane Hospital, otra institución en la que pasó otros 2 años y donde dio por finalizada su rehabilitación. En total pasó 4 años de tratamiento psiquiátrico y otros 2 bajo supervisión médica antes de ser completamente liberado. Los informes de los profesionales indicaban que sufría un grave trastorno mental agravado por el estrés psicológico y las experiencias traumáticas relacionadas con el exorcismo. Una vez terminado este periodo, Michael decidió llevar una vida relativamente discreta, evitando a toda costa la atención mediática. Aunque sí que hubo ciertas circunstancias que posteriormente le señalaron, entre ellas varios problemas legales con menores. Sumado a eso, parece ser que Taylor jamás llegó a estabilizarse del todo. Su salud mental continuó sufriendo estos episodios que la medicina le ayudaba a controlar en cierta medida, pero no del todo. Y si por algo es conocido este caso, además de por la brutalidad y el ensañamiento con las víctimas, es porque una vez más hizo que la sociedad se cuestionara los límites de hasta dónde llega la espiritualidad frente a los problemas reales de salud mental. Como os comentábamos al principio, si Michael hubiese tenido un diagnóstico médico antes de someterse a todo eso, quizás las cosas podrían haber cambiado por completo. Pero como siempre, esta reflexión final os la dejamos a vosotros, familia de Terrores Nocturnos. Pero ya sabéis que este jueves tenéis otro capítulo extra donde también hablamos de exorcismos, en este caso uno de los primeros documentados en la historia, el de Clara Germana Cele. Pero si os habéis quedado con ganas de más, siempre subimos contenido a nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, en TikTok y en Threads, terrores_TRN en YouTube y Terrores Nocturnos en nuestra comunidad de Facebook, así que os esperamos.